Bien, a contar de esta lección vamos a comenzar a trabajar nuestras imágenes directamente en Photoshop. ¿Qué cosas tenemos que saber antes de comenzar a trabajar en Photoshop? Bueno, en esta aplicación podemos abrir tanto nuestros archivos en RAW como nuestros archivos en otros formatos como por ejemplo JPG, TIFF, PNG, etcétera, etcétera. Y es importante saber que aunque podemos abrir archivos en formato RAW, tal como lo hacíamos con Lightroom, en este caso, fíjate que tengo la foto de Naranjín que nosotros ya hemos editado anteriormente, y si la arrastro a Photoshop para que la abra y podamos comenzar a trabajar con esta imagen, vamos a ver que lo que nos abre Photoshop no nos abre directamente la imagen, sino que antes nos presenta esta pantalla que se llama Camera Raw, que muy básicamente es lo mismo que Lightroom. Entonces nos permite modificar la temperatura, la exposición, el contraste, aplicar tono, saturación y luminancia por cada uno de los espectros del color. Podemos cambiar la curva, agregar algo de enfoque, desenfoque, etc. En el fondo es casi la misma herramienta de revelado que nos ofrece Lightroom. Entonces, cuando movemos los parámetros dentro de Camera Raw, estamos haciendo lo mismo que en Lightroom. Y si le damos clic aquí abajo en Hecho, lo que hacemos es guardar estos ajustes en un archivo XMP, tal como lo hacíamos con Lightroom. Pero una vez que le damos clic a Abrir Imagen, toda vez que damos clic en Abrir Imagen, esta imagen se va a abrir en Photoshop, pero se va a abrir procesada. Ya no estamos, en este caso, modificando la imagen en RAW, porque la imagen en RAW viene cruda, por lo tanto no la podemos modificar. Por eso hacemos este archivo XMP en donde se guardan los ajustes. Lo que hacemos al abrir un archivo en RAW y darle a abrir imagen, lo que hace Photoshop es interpretar estos píxeles de la misma forma en que lo hace una cámara para entregarte un archivo JPG. Bueno, lo que hace Photoshop es interpretar la imagen cruda a partir de los parámetros que tú le diste y te la abre para que puedas trabajar con ella. Pero una vez que ya abriste la imagen y la guardas, en este caso podrías guardarla como un PSD, podrías guardarla como JPG o TIFF. Una vez que la guardas ya no puedes volver atrás. Bien, una vez que la abriste, entras en el mundo de Photoshop en donde la imagen ya está procesada y este es tu punto de partida. Vas a poder desde aquí comenzar a trabajar con esta imagen, pero si cuando la procesaste habían puntos que estaban sobreexpuestos o que estaban muy blancos, o puntos que estaban subexpuestos y que estaban muy negros, ya no los vas a poder recuperar con la misma lógica con que lo hiciste en Lightroom o en Camera Raw, porque aquí ya está procesado. Y eso es súper importante saberlo para que si tenemos ajustes que hacer en términos de iluminación, en términos de exposición de una imagen, lo ideal es que lo hagamos, si es sobre un formato RAW, lo ideal es que lo hagamos a la hora de abrir en Camera Raw o al trabajar en Lightroom, ¿ok? Espero que eso se haya quedado claro. Ahora, en esta lección quiero que nos enfoquemos en dos conceptos súper importantes, que son las capas y la edición no destructiva. Ya te hablé un poquito de la edición no destructiva, pero ahora vamos a hablarlo dentro del contexto de Photoshop. Pero vamos a partir con el concepto de capas. Mira, te comenté anteriormente que Lightroom era más bien una aplicación para revelar fotografías, ¿cierto? En donde tú ingresas una fotografía tal como te la entregó la cámara, tú le aplicas algunos parámetros y la imagen queda tal como tú querías, ¿cierto? Pero Photoshop es un programa orientado al retoque de imágenes. Por lo tanto, aquí tú recibes la imagen que ya viene procesada o eventualmente la procesas con Camera Raw y lo que puedes hacer aquí es modificar esta imagen. No tanto, sí, eventualmente puedes modificarlo en términos de ajustar la iluminación y cosas por el estilo, pero además puedes hacer un montón de cosas, como por ejemplo poner un tercer ojo a una persona, cambiar el color de una polera o remera, como le dicen en otros países, en Argentina creo, borrar un elemento de la fotografía, cosas que son mucho más complejas y que sería difícil de realizar dentro de Lightroom, ¿ok? Entonces, para eso, dentro de Photoshop tenemos este concepto que se llaman las capas. Y antes de mostrártelo técnicamente, las capas, para que lo entendamos, es el equivalente a tener un montón de micas transparentes y en cada una de las micas ir poniendo una pequeña fracción que añada o quite elementos a una imagen. Esto es algo que se usaba en la animación cuando se hacía tradicionalmente en la época de los 60 más o menos en Disney, por ejemplo. Lo que hacían es en una lámina transparente o en una lámina que era el fondo se pintaba
el fondo, ¿cierto? Se pintaba el paisaje en donde ocurría la escena. Luego en otra lámina transparente se pintaba solo un arbolito y otro arbolito acá. Luego en otra lámina transparente se pintaba una montaña. Entonces teníamos esas tres capas de profundidad. Teníamos la capa del fondo, en donde está el cielo, ¿cierto? En donde está el fondo, las nubes. Tenemos otra capa en donde tenemos la montaña y otra capa en donde tenemos algunos arbolitos. Entonces, lo que se puede hacer para una animación, por ejemplo, era mover estas tres capas o estas tres transparencias a una velocidad diferente, y eso genera la ilusión como que estuvieras avanzando por un camino. Bien, en Photoshop lo que haces es básicamente lo mismo. Cada capa equivale a una mica transparente y en esa mica transparente tú puedes agregar ciertos elementos, ciertos objetos. Entonces, si no tienes en tu pantalla el panel de capas, puedes hacer que aparezcan trasladándote a esta parte superior. Puedes hacer clic en este lugar y cambiarte a aspectos esenciales de Photoshop. Y una vez que te cambias a aspectos esenciales, vas a tener abierto el panel de capas. Y si aún así no lo ves, puedes ir a ventana y encontrar el elemento capas que está ahí arriba. Le das clic y esto debería aparecer en algún lugar dentro de tu pantalla. ¿Ok? Entonces, cuando abrimos una imagen, como en este caso abrimos esta imagen RAW, lo que nos vamos a encontrar es solo una capa, que es la capa de fondo. Y esta capa de fondo va a tener incluso un pequeño candadito porque es una capa de fondo. ¿Qué significa esto? Que esta capa no la podemos tomar, mover para algún lado porque es la única capa y es la capa de fondo de este documento, así que está estática. Eso quiere decir este candadito. Pero si nosotros vamos por acá y le damos doble clic, nos va a pedir que le asignemos un nombre a esta capa. Habitualmente Photoshop le asigna los nombres básicos, que es capa 0, capa 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente. En este caso la vamos a dejar como capa 0 y eso significa que este fondo ya lo convertimos en una capa y ahora podemos trabajar con esta capa. Por ejemplo, moviéndolo de un lado a otro. ¿Ves? De esta forma. Pero no es eso de lo que quería hablarte. Quería hablarte del concepto de múltiples capas como micas transparentes. Entonces, vamos a crear una nueva capa. ¿Cómo lo hacemos? Con el icono de nueva capa que aparece debajito del panel de capas. Si le hacemos clic, fíjate que inmediatamente aparece una capa nueva. Entonces, en esta capa nueva, nosotros vamos a agregar un elemento. Por ejemplo, vamos a agregar un rectángulo. Bien, entonces agregamos un rectángulo a esta fotografía. O podemos agregar otras cosas, como por ejemplo un degradado. Entonces dibujo un degradado y como le puse control Z, borré la capa que tenía, así que eso no está bien. Entonces agrego una capa nueva y ahí aplico este degradado y se añade a la imagen. Pero el hecho de que esté en una capa aparte me permite que yo pueda ocultar o mostrar esta capa según sea mi necesidad. Bien, entonces lo puedo hacer sin modificar la capa que tengo abajo. Entonces, ese es el concepto de capas. Yo eventualmente puedo agregar nuevas capas y agregar nuevas cosas con estas capas. Por ejemplo, aplicar un degradado de otro color aquí arriba. Obviamente lo que estoy haciendo no tiene ningún sentido, pero sirve para mostrarte el ejemplo de que cada capa es un elemento nuevo dentro de esta imagen y que se superpone al elemento que está más debajo. De hecho, podemos incluso reordenar las capas, subir una que tenemos abajo y esto eventualmente cambia la forma en que se ve nuestra imagen, así que eso es súper importante. Entonces, una vez que estamos familiarizados con el concepto de las capas, se va a hacer nuestro trabajo mucho más fácil a la hora de editar fotografías dentro de Photoshop. Porque, y aquí es donde esto se linkea con la edición no destructiva, porque podemos modificar nuestra fotografía sin afectar a los elementos base o a la fotografía base, porque cada elemento va a estar en una capa aparte. Porque nosotros eventualmente podríamos hacer lo siguiente: podríamos volver atrás, control Z, control Z, control Z, hasta llegar al punto en donde lo único que teníamos era la capa de fondo y podemos aplicar los mismos degradados, ¿cierto? Lo aplicamos arriba, lo aplicamos abajo y en su debido momento podemos pensar que esto está bien, que se ve bien, ¿cierto?
Entonces trabajamos con esta imagen, fíjate que le puse este degradado porque aquí encima voy a poner un texto, entonces este degradado ayuda a que el texto se vea bien. Exportamos la imagen, la incluimos en Illustrator en donde estamos haciendo nuestro flyer, lo que sea que estemos haciendo, y nos damos cuenta, oh mira, ¿sabes qué? Me pasé de largo con el degradado, debería ser un poquito más allá. O, ¿sabes qué? El degradado lo hice de color rojo y por diseño he decidido que ahora el degradado debería ser azul. Entonces vengo a abrir mi imagen nuevamente y boom, me encuentro con que esto ya está integrado directamente en el fondo. Por lo tanto, no puedo ocultar la capa del degradado y volver a empezar de nuevo. No puedo cambiarle el color a la capa de degradado para que ahora sea azul. Ahora tengo todo esto integrado. Entonces, la única opción que me queda es volver a abrir mi imagen RAW, volver a aplicar los degradados, esperando que quede más o menos similar, y ahora aplicarlos con el color azul o cualquiera sea el color que necesitemos. Pero si me vuelvo a equivocar, voy a tener que hacerlo otra vez y otra vez. Mientras que si esto lo hago en capas diferenciadas, ¿cierto? Puedo aplicar mi degradado rojo ahí y acá. Y si por diseño descubro que ahora, ¿sabes qué? Lo necesito azul, puedo venir y simplemente hacer, por ejemplo, un imagen, ajustes, tono, saturación, y cambiarle el tono para que esto sea, por ejemplo, azul. Entonces, ahora, como esto está en una capa aparte, me resulta súper fácil editar lo que necesito editar sin tener todo junto dentro de la misma capa. Porque cuando aplicamos los ajustes o un degradado o cualquiera sea lo que queremos agregar a esta imagen, si lo aplicamos dentro de la misma capa en donde tenemos nuestra foto, finalmente lo que hacemos es modificar los píxeles de la foto. Entonces eso nos impide hacer cambios a posteriori y eso no es buena idea. Ahora, te hablé de que cada capa es equivalente a una mica transparente en donde ponemos ciertos elementos. Y eso es cierto para estos tipos de capas con los que hemos trabajado, en donde podemos poner degradados, podemos pintar con nuestros pinceles, ¿cierto? En donde podemos cortar elementos de otra fotografía y ponerlos acá dentro como parte de una capa nueva. Todo eso es cierto. Pero además hay un tipo de capa que es particular, que son las capas de ajuste. ¿Y cómo podemos crear una capa de ajuste? Mira, podemos ir aquí abajito y a donde teníamos el botón para crear una nueva capa, también tenemos este botón que es para las capas de ajustes. Entonces tenemos un montón de capas de ajustes que podemos crear. En este caso, por ejemplo, vamos a agregar una capa de curvas. Entonces, lo que hace Photoshop es crear una nueva capa y en esta capa lo que vamos a agregar es unas curvas que son muy similares a las que conocimos en Lightroom. Entonces con estas curvas voy a poder hacer ciertos ajustes. Por ejemplo, si para darle cierto estilo a esta fotografía tengo que oscurecerla o darle más contraste para darle un efecto más dramático, o necesito oscurecerla, hacer que los negros sean más claros, ¿cierto? O hacer que los blancos no sean tan blancos y reducir el espectro de luminosidad de esta foto. Puedo hacerlo desde acá, desde los ajustes de la capa de curva. Y tal como lo veíamos con las capas en donde pusimos degradado, por ejemplo, si yo me equivoco o decido que ya no lo quiero, simplemente puedo ocultar esta capa o eliminarla y siempre voy a tener mi imagen original como imagen de fondo, ¿cierto? Así que eso es súper útil. Y de hecho, por cada capa que nosotros creemos hay elementos muy importantes que podemos manejar, que ya los vamos a ver un poquito más adelante, pero por ahora enfoquémonos en que tenemos opacidad. ¿Qué quiere decir opacidad? En que esta mica transparente es transparente, pero va a tener un elemento encima, ¿cierto? Ese elemento encima siempre va a estar 100% opaco, o sea, no va a dejar que se transluzca hacia abajo. Pero con el ítem opacidad podemos bajar la opacidad de una capa para hacer que esto sea más o menos transparente. En este caso, como aplicamos una capa de ajustes y estos ajustes son estas curvas, las curvas se aplican tal como las aplicaríamos directamente. Pero si de pronto me doy cuenta, ¿sabes qué? Está bien el efecto que apliqué, pero necesito que sea menos intenso, simplemente puedo bajar la opacidad de esta capa, por ejemplo al 50%, y aplico exactamente los ajustes que yo había definido en mis curvas, pero
con el 50% de la intensidad o el 50% de la opacidad. Cosa que nosotros también podríamos ir a seleccionar la capa de fondo, ir a imagen, ajustes, curvas, y podríamos aplicar el mismo efecto, por ejemplo, desde acá. Podríamos aplicar ese mismo efecto que habíamos visto anteriormente y aplicarlo tal cual, ¿cierto? Guardamos, pero al igual que cuando vimos el ejemplo de aplicar un degradado o aplicar otros elementos, estas curvas ya están aplicadas directamente sobre los píxeles de mi imagen de fondo. Por lo tanto, ya no puedo arrepentirme y modificar los ajustes de estas capas o de estas curvas. Por supuesto, siempre tengo el panel de historia que podemos ver desde ventana historia, y aquí vamos a poder visualizar todas las acciones que hemos hecho con nuestro archivo, ¿cierto? Podemos volver atrás y deshacer las curvas, básicamente apretar control Z. Y es cierto, podemos deshacer las curvas, pero eso quiere decir que si queremos aplicar de nuevo las curvas tenemos que partir desde cero. Entonces tenemos que ir nuevamente a imagen, ajustes, curvas, asignar los ajustes que nos parezcan correctos y aplicarlos. Y si no nos gustan, hacemos control Z y volver a aplicar nuevamente. Mientras que si lo aplicamos desde una capa de ajustes en este caso, vamos a poder modificar los parámetros y si quedamos felices lo dejamos ahí, y si no, ¿sabes qué? Los podemos cambiar y buscar algún ajuste que nos parezca más apropiado. Bien, entonces ese es el beneficio de la edición no destructiva. Finalmente tenemos, hay una práctica que a mí me gusta mucho, sobre todo si estoy trabajando a partir de una imagen, de una fotografía. Lo ideal es que eventualmente llega un punto en donde los cambios ya no se pueden hacer a partir de poner una capa encima o a partir de crear ciertos ajustes. Va a llegar un momento en que incluso vas a tener que acoplar la imagen y y seguir trabajando sobre la imagen acoplada y acoplar significa tomar todas las capas y unirlas en una sola capa para trabajar sobre ella. Va a llegar un momento en que necesitarás acoplar las capas para trabajarlas todas juntas en una sola. Y eso es inevitable en ciertos casos. A mí me ha tocado editando fotografías que me veo la necesidad de hacer esto. Pero para mí es súper importante siempre tener una copia original del fondo. Por eso, una de las cosas que siempre hago cuando sé que voy a trabajar con múltiples capas o cuando sé que tengo que acoplar por lo menos en algún momento, es darle clic derecho a la capa original, tan pronto como abro el archivo, darle un clic derecho a la capa original y darle clic en duplicar capa. Le doy OK y finalmente trabajar siempre con lo que tengo acá. Trabajar con estas capas, mostrarle los degradados, las curvas, etcétera, etcétera. Y en cualquier caso, si yo necesito acoplar la imagen, por ejemplo, puedo seleccionar esta capa a esta capa presionando Shift, puedo darle clic derecho, combinar capas y luego seguir trabajando. Siempre voy a saber que si en algún momento me arrepiento o necesito recuperar algo, sé que siempre voy a tener debajo la capa original o la imagen original como una capa de fondo. Así que eso es un resguardo que a mí me gusta siempre tener. Creo que es una buena práctica siempre tener una copia, una capa con la imagen original de fondo, en caso de que nos arrepintamos y queramos volver al inicio, o de pronto, no sé, me ha pasado, por ejemplo, que estoy trabajando con una imagen y esta imagen me gusta mucho, pero me doy cuenta que el ojo, justo la parte del ojo, no me gustó cómo quedaron todos los cambios que hice y ya lo acoplé, etcétera, etcétera. Entonces puedo ir a la capa de fondo, copio el ojo, lo traigo, lo duplico en una capa nueva, borro todo lo demás y vuelvo a tener el ojo original, y sobre ese mismo ojo original lo pongo encima del resto de las capas, y así voy rescatando ciertos elementos de la imagen original. Es una buena práctica. A mí me gusta siempre tener una copia de la imagen original de fondo para poder volver hasta ahí. Así que bien, creo que eso concluye esta lección en donde aprendimos el concepto de las capas, que es súper importante. Aprendimos el valor de la edición no destructiva, que al igual que la edición no destructiva en Lightroom, que básicamente nos creaba un archivo de ajustes, en Photoshop se trata de crear capas nuevas y capas de ajustes para no destruir la imagen original con la que comenzaste a trabajar. Y también, de pasadita, conocimos algunos detalles importantes como las capas de ajustes y el panel de historia, que nos va a permitir volver a algún punto anterior en nuestra imagen o ir pasando de uno a otro.
Bien, espero que te haya quedado todo claro. Si tienes alguna duda, recuerda que puedes dejármela debajo de este video y conversamos al respecto. Y en la próxima lección vamos a hablar un poquito más en profundidad sobre las capas de ajuste. Nos vemos ahí. Chau, chau.